ezoizko zerbitzuak eskaini behar zaizkio. Eta ekitaldi honen bitartez, Donostiako elkarbizitzan, garapenean edota kulturan aparteko eginkizunak egin dituzten pertsonak edo elkarteak omendu nahi ditugu. Sin duda, los 5 galardonados de este año cumplís con creces estos requisitos. Bostak, Donostiarron bizitza hobetzen saiatzen diren pertsonak eta elkarteak baitira. Y por eso el reconocimiento a Casa Ponsol, al Club Deportivo Intxaurdi, al Club de Donosti de Gimnasia Rítmica, al pediatra Paul Zubillaga y a la Fundación Izan Norbera. Mila esker benetan guzti-guztioi. Orain, Donostiako den alkate Eneko Goiak hitz batzuk esango ditu. Alkate jauna, nahi duzunean. Baitzak falta zaizkit. Hemen egon behar zutedako. Zuzenean jardutearen arazoak. Agintari, saritu, lagunak, arratsalde on guztioi, eta ongi etorriak izan zaiteztela guztiak Donostiako udaletxera. Ordu batzuk baino ez dira falta gure hiriko gai nagusiari hasiera emateko. Orduk batzu barru, milaka eta milaka donostiar eta bisitari festan murgilduko gera. Urteko 24 ordurik bizienak eta handienak bizitzeko eta gozatzeko asmoz. Egun hauetan, bereziki, hiriak bere aurpegirik onena erakusten dio munduari. Hilabete osoa daramagu prestakizunetan jantziak garbitzen eta plantxatzen, ensaiotan murgilduta afariak prestatzen, aurren danborra da antolatzen, lagunak eta senitartekoak gonbidatzen, egun hauetan Donostiak dizdira berezia dauka. Pero más allá de que el Día de San Sebastián nos sirva para ofrecer nuestra mejor cara, este es un día en que nos da muchos motivos, o es un día que nos da muchos motivos para sentirnos orgullosos de ser miembros de esta gran comunidad de personas que es nuestra ciudad, San Sebastián. Eso es lo que viene a representar este sencillo pero querido acto de entrega de las medallas al mérito ciudadano. Un reconocimiento a todas las personas y entidades que trabajan día a día por hacer una Donostia mejor, una Donostia de la que tengamos motivos para sentirnos muy orgullosos. Danari emandako saria baita domina hau. Dan onari emandako saria. Donostiar guztiok ematen deguna gainera. Es un premio al trabajo, al buen trabajo. Todos vosotros y vosotras representáis ese espíritu donostiarra del que estamos orgullosos. Trabajo, discreción, seriedad, constancia y excelencia. Udaletxean daramatzadan urte guztietan, inoiz ere ez da arazorik izan merezimenduaren dominen inguruko adostasun bat lortzeko orduan. Beste kontu eta gai batzuekin, talde politikoek ezberdintasun gehiago izaten ditugu. Eta gehiago kostatzen zaigu adostasunetara iristea. Pero cuando nos toca decidir y elegir a las medallas, el acuerdo es fácil. ¿Y sabéis por qué? Porque esta ciudad tiene mucho capital humano. Tenemos mucho donde elegir. Y por eso resulta fácil elegir a las personas y grupos que pueden recibir el honor que supone el reconocimiento de sus vecinos y vecinas. Y este año no es una excepción. Volvemos a tener un quinteto de lujo entre los premiados. Paul Zubillaga, doktorea. Bere esku, jakintsuetatik, hainbat eta hainbat ume donostiar pasa dira. Donostiar belaunaldi askok miresmenez gogoratzen dute. Bere ezagutza eta lan onagatik. Bereziki azpimarratzekoa gainera, desgaitasun psikikoa duten pertsonekin burututako dana. Berari esker, esan dezakegu, gure hiria inklusioaren aldeko apustu horretan aintzindari dela.
Y dentro de esa clara apuesta que hace esta ciudad por ser una ciudad inclusiva, el programa Norbera, de la Fundación Izan. Uno de esos proyectos que llegan allí donde las administraciones no llegamos, que suplen nuestras carencias y que suponen ayudar a muchos jóvenes, a sus padres y madres que atraviesan situaciones difíciles, convirtiéndose en indispensables e insustituibles. Y cambiando de ámbito, que no de ciudad, Casa Ponsol, el emblema del comercio donostiarra. Una tienda que es una auténtica gozada y que todo donostiarra tendría que visitar al menos una vez en la vida. Muestra de la tradición y del trabajo bien hechos. Una excelente muestra de lo que hemos sido, somos y queremos seguir siendo, a pesar de las dificultades. Una ciudad singular, con identidad, también en lo comercial. Eta azkenik, kirolaren mundutik bi elkarte. Intxaurdi kirol elkartea. Emakumezkoen indarra eta kemena erakusten duen taldea. Gipuzkoako kirolean dagoen emakumez soilik osatutako talde bakarra izanik, neska askorentzat eredu den taldea. Hiri honek harrotasunez, eta nik hori askotan egiten dut, erakutsi baldin badezake, kirol arloan berdintasuna lortzeko egin duen aurrera bidea, honelako ekimenei esker da zalantzarik gabe. Eta Club Donosti de Gimnasia Rítmica, un referente del deporte en nuestra ciudad, desde su rincón de alza, pero que atrae desde hace muchos años a personas de toda la ciudad que quieren dar sus primeros pasos en esta disciplina tan difícil y tan bella. Una pelea constante para lograr que aquellos deportes que no lo tienen tan fácil también tengan un lugar en nuestra ciudad. Todos vosotros y vosotras sois merecedores de las medallas al mérito ciudadano, porque el trabajo que hacéis, aunque no os deis cuenta, es inspirador para mucha gente. Su onda expansiva se extiende silenciosamente por toda la ciudad y además representa de forma excepcional los valores que Donostia quiere proyectar. Sé y me consta que vuestro trabajo no lo hacéis pensando en recibir premios o en recibir medallas. Lo hacéis porque estáis comprometidos, porque os gusta vuestro trabajo, porque creéis en lo que hacéis, porque os realiza y os satisface. Eta gure herrian ondo dakigun bezala, lan honak azkenean beti ekartzen du emaitza. Beti dauka errekonozimendua eta saria. Gaur hemen guk horixe egin nahi dugu. Hiri guztiaren izenean utzi dazue hauxe esaten. Gure eskerrona, gure maitasuna eta gure errespetu osoa daukazute da. En nombre de la ciudad, dejad que os diga que tenéis nuestro agradecimiento, nuestro cariño y nuestro respeto. Eta zuei eskerrak emateko, amaitu aurretik, gaurko ekitaldi honetan, orain dela 26 urte, Manuel Matxainek, berari ere domina ezarri eta egun gutxietara argitaratu zituen bertsoen pasarte batzuek erabiltzen utziko didazute. Hala zioen berak, bere bertsoen zenbait pasarteetan. Donostiako udaletxeak daukan gela ederrian. Omendu danok gertatu ginen zerbait esan beharrian. Ez gendun uste, hainbeste maite ginduztenikan herrian. Alkate jaunak guri medaila ipini zigun orduan. Hainbeste dagun, hainbeste txalo, entzunik gure onduan, zeruko ate danak zabaldu zirada uste genduan. Bakar batzuek ikusia naiz mundu hontako bazterrak, baina inon ez guk txoko hontan dauzkagun bezin ederrak. Gaur, zuek danak zerate dudarik gabe Donostia eder egiten dezutenak. Mila esker guztioi eta gora Donostia! Eta orain bai. Az gaitezen lehenengo dominarekin. El pediatra Paul Zubillaga es el primer galardonado de esta noche. Lleva toda una vida, 50 años, desarrollando una labor ininterrumpida en el apoyo incondicional a las personas con discapacidad intelectual. Y es, en su práctica diaria, un profesional humano y cercano,
con cada una de las personas a las que atiende. Lo van a ver. A lo largo del tiempo y por circunstancias de la vida, pues me he dedicado más a un grupo un poco especial de personas con discapacidad intelectual grave o profunda, que ciertamente en aquellos años pues estaba un poco o muy desatendida. Por una serie de circunstancias yo me vi implicado en este tema, que con el tiempo me ha parecido pues muy gratificante y muy agradable. Los méritos que justifican la concesión al doctor Paul Zubillaga de la Medalla al Mérito Ciudadano se basan, en primer término, en la empatía con un colectivo al que nadie quería dedicarse, al que era perfectamente desconocido. Estamos hablando de los años 60. Yo conozco a Paul pues, desde que empecé a trabajar en el centro, hace 28 años. Yo creo que desde el inicio a mí me sorprendió pues, la manera de ser profesionalmente que tiene. Creo que es una persona adelantada a su tiempo. Es un referente en la discapacidad intelectual en Guipúzcoa, más específicamente en las personas que más apoyos han necesitado a lo largo de su vida. Es una persona innovadora, es una persona inquieta, que buscó soluciones y bueno, le llevó a crear, junto con la Asociación de Familiares, pero a crear el primer centro que hubo en el Estado para personas con discapacidad intelectual profunda. Concretamente en Uliaz. Siempre me ha enseñado, digamos, la manera de trabajar constante, tenaz. Destacaría esa capacidad que tiene de adaptarse a todas las personas, a todas las generaciones, su escucha. Con Paul lo que sobre todo se aprende es que cada persona es única, cada persona tiene sus características, sus necesidades y sobre todo sus potencialidades. Es muy importante encontrarte con una persona que tenga un reconocimiento científico, un reconocimiento personal, es decir, que esté investido de una autoridad personal, que tranquilice a la familia. La lección más importante que te llevas de Paul es que es médico 24 horas. Se puede decir que el doctor Paul Zubillaga ha dado a este colectivo, a las personas más gravemente discapacitadas, lo mejor de sí mismo durante toda su vida. Orgulloso solamente estoy de una cosa, de ser médico. De manos del alcalde, recibe el premio el propio Paul Zubillaga. Egia esan, alkate jauna, nik nire lana besterik ez dut egin. Oin beha horrek esaten du, horrek saria merezitu da. Ba, ni sari hau humil eta bilotzez eskerturik honesten dut. Baina niretzako handegia da, eta nik banatu egin behar dut. Lehenengoz Uliazpiko jendearekin, zaintzen dituen personakin eta bere maila guziko zaintzailearekin. Gero, orain direla 50 urte, Uliazpi antolatu zuten gurasoekin.
hain atzetik etorri, eta Oliazpi indartu eta mantendu indutenak, diputazioa, eta diputazioekin bat eginda gurasoak eta langileak. Banatu ere bai, nire etxekoekin, nola ez, emaztea, seme-alabak, bilobak, arrebak, lagunak bai. Hubo un personaje, que ahora ya está en la historia, y en los carteles de cine de San Sebastián, ahora, que dijo una cosa que siempre me gustó mucho, y es que con respecto a los premios y a los homenajes, dijo que había que manejar la regla de los 3 nunca. Nunca pedirlos, nunca rechazarlos y nunca presumir de ellos. Bien, yo no le he pedido, por supuesto no la rechazo, y lo que sí prometo es que no saldré a la calle a pasear con la medalla puesta. En realidad, señor alcalde, yo he hecho mi trabajo como médico y ustedes dicen que eso merece un premio y yo lo acepto emocionado y agradecido, pero insisto que esto me viene muy, muy grande y tengo que repartirlo, como siempre, con toda la gente de Oliazpi, con las personas que cuidamos y las que a todos los niveles cuidan de ellas. Con aquellos padres de la Asociación Guipuzcoana por sus normales, 50 años, sacaron adelante Oliazpi. Con su coraje y su habilidad lo mantuvieron 22 años. Naturalmente, el mérito también de los que vinieron luego y han hecho que hoy Oliazpi sea un proyecto consolidado y próspero. Y ahí interviene la Diputación y ayudando a la Diputación, los familiares y los trabajadores. Y termino, naturalmente, compartiendo esto con mi familia, mi mujer, mis hijos, mis nietos, mis hermanas, mis amigos, que son muchos y buenos, y con Petra, que es la que me cuida. Orduan, hoien denon partez, eta nere partez bai, así pues, en nombre de todos ellos y en el mío propio, muchas gracias. Eskerrik asko. Donostiako komertzio zaharrenetariko bat izateagatik, bigarren domina Casa Ponsol dendak jasoko du. 1838an sortua, kapelagile zaharrena da estatu mailan. Gure alde zaharreko eta hiri osoko ikurretako bat da. Eta tradizio hori eta berrikuntzari ezin hobe eusten dion etxea da zalantzarik gabe. Ikus dezagun bere historia. Ponsol es de origen belga. Llegó a San Sebastián y debió de haber muy buen asentamiento para un comercio aquí porque era la plaza de las escuelas, que ya conoceréis la historia, y luego aquí había unas posadas donde aparcaban las diligencias y había un movimiento de comercio muy grande. Y aquí fundó él su tienda. Este señor murió, no dejó descendencia y mi bisabuelo de mi hijo pues siguió con el negocio. Luego siguió el abuelo, luego mi padre y ahora estoy yo aquí. Que evidentemente siempre fue sombrerería y la boina se hacía aquí completamente, el forro, el cuero, todo ya se fabricaba en la tienda, cosa que ahora ya viene todo hecho ya de fábrica. Casa Ponsol también fue proveedor de la Casa Real cuando venían aquí a pasar los veranos todos los reyes y la corte de Madrid, entonces tenemos por ahí algunas cartas que nos hacen proveedores suyos. Pasaron una guerra, pasaron muchos altibajos, crisis, en fin, lo que ha vivido la ciudad en sí, en modas y todo eso ha sido con mucha voluntad y superación y constancia y seguir, porque evidentemente era la sala de la familia y lo he llevado con mucho cariño y con mucho estímulo. También hubo épocas que esto estaba como muy tranquilo y paradito, pero bueno, poco a poco hemos ido yendo hacia adelante. Si quieres vivir y continuar un negocio tienes que adaptarte con la moda, tienes que adaptarte con todo lo que te va viniendo, lo que se lleva.
Entonces, por eso esa tienda no se ha quedado nunca antigua. Esta tienda siempre ha tenido movimiento, siempre ha sabido adaptarse al momento. La idea es esa, seguir trabajando aquí como hemos estado siempre y ofreciendo un buen servicio, que yo creo que es una de las cosas que también la gente viene, porque hay que asesorar mucho a la gente para las prendas de cabeza, que no a unos les puede ni un modelo, a otros otro, y entonces yo creo que por eso es lo que la gente nos visita. Es un reconocimiento también al pequeño comercio donostiarra, porque vas por los sitios, por las ciudades y casi todo parece igual, todos vamos iguales, todo se viste igual, entonces ayuda también esto y da alegría para seguir. Hombre, un reconocimiento así es muy bueno para la tienda, y aparte de ser muy bueno para la tienda, para nosotros es emocionante, porque es que es reconocer toda la trayectoria que ha tenido la tienda, todo lo que ha pasado y, en fin, esto para nosotros ha sido un orgullo. En nombre de Casa Ponsol, reciben el galardón Iñaki Leclerc y María Pilar García. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí ha sido un orgullo muy grande recibir esta medalla, este reconocimiento que nos llena de satisfacción para nosotros. Esto es concedido a Casa Ponsol en sus 180 años al servicio de la ciudad, en la sexta generación. También nuestro reconocimiento a las generaciones anteriores que nos han dejado este legado. Gracias a las autoridades que nos lo han concedido, a la iniciativa ciudadana que nos han propuesto, Lola Orcajo, Carlos Blasco, Juan José Fernández, magníficos historiadores de esta ciudad. Gracias también a las personas que nos han votado, a nuestros clientes que tanto necesitamos, a mi hijo Iñaki y a Blas que tanto nos ayuda. Muchas gracias por todo. Hurrengo sarituak urteak daramatza arriskuan dauden nerabeak eta gazteei laguntza ematen. 1984ean sortu zen Izan Fundazioa drogomenpekotasun arazoak zituen jendeari laguntzeko. Proiektu Hombre programaren arrakastaren ondoren, 1987an Norbera programa jarri zuen martxan. Arriskuan dauden gazteei, nerabeei eta haien familiei babesa eskaintzen die une zailetan hain beharrezkoa den lankidetza eta laguntza ematen. Veamos cuál es la labor de Izan Fundazioa. Gu hasieran orain dela 20 urte hasi ginen 15 urteko gaztekin lan egiten. 15 urtetikan 18 urte arte. Urtea pasala, 15 urte horiek jetxi egin dira. Nosotros hacemos una valoración desde 3 ópticas: clave de adolescencia, clave familiar y características personales de cada chico y cada chica. Lehenengo gaztentzako zuzendutako kontestu bat landu dugu, intimitatea, taldean oso lan sakona egiten dugu, eta gero klima bat. Hablamos de una etapa complicada, con dificultades, con muchos chavales
que no aceptan, ¿no?, la intervención, pues por los motivos que sean. Gauza, hobeto sentitzeko, sentiarazteko, behaien artean, daudela bakarrik. Entonces, bueno, pues al final tener un espacio menos estructurado, ¿no?, pues hace que, bueno, pues te puedas relacionar con ellos de una manera, pues digamos, más indirecta, ¿no? Momentu honetan 13 urteko gazteak nerabeak etortzen dira, eta, bueno, nolabait evoluzio eta aldaketa handia da. A nivel familiar, la familia en ocasiones está en el origen de los conflictos y siempre está en la solución de los conflictos. Hasiera batean, behaiek beti sentitzen dute nerabea daukala arazoa. La implicación de la familia es indispensable. Gure lehenengo gauza da gurasoak norberan lasai sentitzea, epaituak ez sentitzea, gero behaiekin aztertzeko pixka bat zein den familian egoera. Tanto un poco de las dificultades que puedan ser más emergentes, ¿no?, pero también echamos un poquito la vista atrás. Egiten duten lana oso positiboa da, zen behaiek ere bai ulertu dezakete dagoen egoera ze ondorioak eduki dezaken nerabeengan. Guretzat oso sari hunkigarria izan da, eta bueno, gertuko saria da, ez? Hirian gaude kokatua, 20 urte damazkigu, izan fundazioari esker hemen gaude, eta bueno, donostiarrei beti eskaintzen diegu gure eskua, gure laguntza. Bueno, izan fundazioa norberaren izenean, domina jasoko du Alberto Ruiz de Alegiak. Bueno, buenas tardes. Puesto que Fundación ISAN es una fundación de carácter diocesano, voy a pedir que por favor suban para estar conmigo Juan Mario Laechea, que es vicario de la diócesis, y José Ramón Aramendi, que es el presidente de la Fundación ISAN. Por favor. Bien, les quiero decir 5 cosas de manera telegráfica. El tiempo es corto, pero la primera es que estamos verdaderamente contentos. Es obvio, para nosotros es un honor. Y entendemos que este reconocimiento da proyección, da visibilidad al trabajo que hacemos y ayuda a que familias de Donosti sepan que existe un recurso en el propio municipio que está abierto a todas las personas que lo necesiten. En segundo lugar, y puesto que trabajamos con adolescentes, quisiera darles una visión positiva de la adolescencia. A veces, los adultos podemos llegar a tener una visión un tanto conflictiva de los adolescentes o quizás, incluso diría, sospechosa de la adolescencia. Nosotros que estamos diariamente con ellos, semana tras semana, queremos decir que son creativos, son originales, tienen algo de auténtico. Así que aprovechamos para felicitar a Donosti por sus adolescentes y felicitar a los adolescentes donostiarras. Gracias. Bien. La tercera cosa, en Norbera trabajamos mucho en coordinación con otros profesionales. Existe toda una red de atención. Nos coordinamos con personas del ámbito educativo, profesores, tutores, orientadores, del ámbito de protección,
psicólogos de Diputación, de entornos municipales, del municipio de San Sebastián, educadores también, del ámbito sanitario, médicos, pediatras, psiquiatras infantiles y también del ámbito judicial. Hay un programa que es Berriztu, que hace seguimiento de medidas. Y les tengo que decir, y yo creo que es obligado señalar, que Guipúzcoa tiene una red de atención a menores muy sólida, muy asentada y que no existe en otros territorios. Y hablando de profesionales, la cuarta idea que quiero transmitir es a mis compañeros. Un grupo de trabajo excelente. Creo que la medalla, el reconocimiento, desde luego, es de todos y para todos. Y creo que son profesionales que unen la profesionalidad y la vocación. Y eso se nota en la atención. Me parece que es un equipo sólido. Y para terminar, porque ya he dicho que iba a ser breve, además me dijeron, sé breve. Bueno, para terminar quiero recordar a dos personas que estuvieron y que ya no están, y que han sido dos personas claves en la historia de Fundación ISAN. La primera es Iñaki Aldavalde, que fue el primer director de Proyecto Hombre y que en los inicios fue una persona verdaderamente clave. Y la segunda es Maite Alcorta, compañera de muchos años, trabajadora incansable, dinamizadora de la entidad, nos cuestionaba, nos empujaba, que estuvo en los orígenes de Norbera. Así que quiero terminar diciendo, Maite, esta medalla también es para ti. Muchas gracias. Intxaurdi Kirol Elkarteak 25 urte betetzen ditu. Eta gaur egun, emakumez soilik osaturik dagoen futbol talde bakarra da Gipuzkoan. Bere helburuen artean, laguntasuna eta elkartasunaren sustapena da nagusi. Baita jakina, emakumezkoen kirola bultzatzea ere. Hauxe da egiten duen lana. Yo creo que es más difícil mantener un club que crearlo de la nada. Son 25 años, que es mucho tiempo, que el club ha ido creciendo, ha ido cambiando, hemos ido aumentando las jugadoras, aunque también el crearlo de la nada pues tiene su dificultad, porque al principio todos los comienzos son duros. Duela 10 urte azkenean base oso txikia zen, neska oso gutxi genituen, baina gaur egun ja lagunak pila bat elkartzen dira eta egia esan oso zerreizik ditugu taldean. Niretzako Intxaurdin egoteak esan nahi handia du, izan ere balore asko jaso ditut hemendik. Alaba bat izaterakoan, ni argi neukan nahi nuela nire alaba ere kirola egitea. Adibidez, kooperatibitateak ez, eta gero bai laguntasuna, azkenean beraiekin egotean lagun asko jaso ditut. Crear un club solamente de chicas hace 25 años, no sé si es atrevido, pero desde luego creo que sí fue una proeza, porque ahora el deporte femenino en general pues es más fácil, hay más chicas que juegan en todos los deportes, pero hace 25 años pues era difícil solo encontrar equipos que jugaran con nosotros. Lehen ohituratuta gauden jende gutxi izateaz eta jendea bilatzez, eta lehen kontrakoa talde batentzat jende genekan, eta orduan partida gehiago bilatzea eta gure ingurua pixkat gehiago mugitzea, ze inguruan ez dazkago hainbeste talde gure jokalari mailekin eta hainbeste jokalarirekin. Intxaurdi existituko ez balitz, ez nuke jakingo nun jokatu, ni hemen oso gustora nago. Txikitatik hasi nintzen hemen, 9 urte daramatzat, eta egia esan beste klub batek esango balitz orain beraiekin juteko nintzen aldatuko ez da. Garrantzitsua da hori, egotea ere futbolean talde bat bakarrik emakumezkoa, ni ezagutu dut bere garaian emakumeak beti ziren bigarrena, kamiseta soberan geratzen ziren mutilen kamisetak orduan zen neskentzat, eta hemen emakumeak edo neska dira lehentasuna, eta niretzat hori nahiko garrantzitsua da. Ahora que ya somos un equipo grande, que casi tenemos 200 jugadoras, pues el reto es seguir creciendo de manera sostenible,
que nuestras jugadoras cada vez estén más integradas en el equipo, que estén contentas y seguir apoyando a nuestras chicas y al fútbol femenino sin perder los valores que teníamos al principio cuando se fundó el club. Intxaurdik uste dut etorkizunean optimismo askorekin. Egia esan ikusita aurten 25. urte hurrenarekin eman digutela Donostiko medaila eta oso kontent. Merezimenduaren domina jasoko dute Mentxu Jaka presidenteak eta Xabier López Merino presidente ordeak. Intxaurdi taldea osatzen dugun pertsona guztiok oso harro sentitzen gara domina hau jasotzeagatik. Orain arte egindakoari aitorpen handia da guretzat eta beste 25 urtean lan egiten jarraitzeko bultzada ere bada. Baina batez ere emakumezkoen kirol osoarentzat pizgarri izateaz gain jende aurrean ikusarazten laguntzen du. Donostia hirian emakumez bakarrik osatutako futbol taldek bakarra gara. Duela 33 urte sortu zen gure kluba, ilusio eta kemen handiz, baina kopuroz oso txikia izanik. Taldean 7 neska besterik ez zeuden eta urteetan ezin izan genuen lehiaketetan parte hartu. Horregatik, betetzen ditugun aurten 25 urte txapelketa mailan. Une honetan, ia 200 jokalari ditugu, oinarrizko futbol kategoria guztietan lehiatzen gara eta kirol lorpen handiak lortu ditugu. Hori guztia, pertsona askoren eskuzabaltasunari eta gure jokalarien ilusioari esker izan da posible. Nos gustaría agradecer a todas las personas que forman y han formado parte del Club Intxaurdi su trabajo y su cariño. Especialmente a sus fundadores, la Asociación de Vecinos de Intxaurrondo, que partiendo de un grupo de 7 chicas se lanzaron a esta maravillosa aventura. Queremos dar las gracias también a los y a las comerciantes de Intxaurrondo que apoyaron al club en sus inicios, patrocinando las fichas y la primera equipación. A todos los patrocinadores que durante todos estos años han apostado por nosotras. A las jugadoras que con su ilusión hacen que el club sea cada vez más grande. A las familias que apoyan al club en las distintas actividades que se organizan y, sobre todo, animando en los partidos por su impecable comportamiento y su acompañamiento. A la directiva del club por las horas de dedicación a los equipos y, como no, a los entrenadores y entrenadoras por su dedicación, esfuerzo y cariño hacia las jugadoras. A la ciudad de San Sebastián, protagonista de nuestro escudo. Ojalá consigamos, entre todos y todas, que la mujer tenga en el deporte el protagonismo que se merece. Eskerrik asko eta goazen neskak. Eskerrik asko. Y por último, del ámbito del Club del Deporte, también son ya 30 los años que lleva funcionando el Club Donosti de Gimnasia Rítmica. Fue fundado sin ánimo de lucro por un grupo de padres ante la disyuntiva de que esta disciplina desapareciera de San Sebastián. Y como ven, consiguieron su objetivo de que hoy siga más viva que nunca, aunque no haya sido un camino de rosas. Este es el resumen de su trabajo.
de Gimnasia Rítmica Donosti nace a raíz de una serie de padres de neogimnastas, deciden crear una sociedad y un club debido a que se iba a disgregar el grupo donde estaban y iba a desaparecer la Gimnasia Rítmica en Donosti. Entonces crean este club con una sociedad, crean una junta directiva y a raíz de ahí, pues bueno, se forma ya lo que es el Club Donosti, ¿no? Se funda en 1988 y a raíz de ahí, pues bueno, pasan eso, alrededor de unos 2.000 niños y niñas de San Sebastián y alrededores. Ligatze zuartea eta baita ere kirola. Historia pila bat daka, erakustizkizu gauza pila bat bizitzarako, kirol polita da, deigarria, zaila, oso zaila, disiplinatu bat. Dioguna da, bueno, teknikoki, beroketa bat, aparatuak hartzea, taldeko lana, banakako lana, baina horrez gain ere guri interesatzen zaigu gehiago balore batzuk erakustea. Azkenean hemen disiplina pila bat erabiltzen dugu, horrez gain ere errespetua sustatzen dugu, taldeko lana, dun hemen klub hontan saiatzen gea hori txikitatik erakusten, 9 urte dituztenetik, bueno, 20 edo 22 urteraino. De las cosas más importantes que me han enseñado el club está el gestionar mi día a día, ya que es un deporte que exige mucho y tienes que intentar llegar a todos los ámbitos de tu vida, con lo cual la gestión es importante. Pues la verdad es que llevo tantos años aquí, ¿no?, que al final es como que si ahora lo dejo sería como un gran vacío en mí, entonces pues me ha transmitido muchísimos valores que pues aplico a mi día a día. Lo que más me gusta de la gimnasia es que vengo aquí y despejo la mente, o sea, no sé, es como que me olvide de todo. Tengo que estudiar, pues vengo aquí y ya está, vengo a hacer gimnasia y a pasarlo bien. Niretzako gimnasia ritmika da, gustatzen zan egiten zerbait eta disfrutatzeko zerbait. He aprendido muchas cosas, valores como el compañerismo, pues también la rivalidad, porque al final compites contra tus compañeras y tienes que aprender que no todo es ganar. Para mí la gimnasia es algo que me motiva todos los días porque al final es algo que hago con ilusión. La verdad que yo no podría concebir mi vida sin la rítmica, ya que es como una parte de mí, ¿no? Nos enseña eso, a disfrutar de cada momento y al final también en los malos momentos es eso que nos consigue sacar de adelante. Yo creo que tiene un buen futuro. Bueno, pues con pequeña sorpresa incluida y perfectamente acompañado, en nombre del Club Donosti de Gimnasia Rítmica, recibe la medalla al mérito su presidente, Carlos Fraile. Bueno, arratsaldeon denoi, lehendabizi eskerrak eman nahi dizkiogu Donostiako udalari. Gure erakundea proposatu zuten eta proposamena bultzatu zuten guztiei ere eskerrak eman nahi dizkiegu. Ez genuen espero, baina poz handia dugu, hitzak falta zaizkigu gure eskerrak adierazteko. Es un orgullo para todas las personas que formamos parte del Club de Gimnasia Rítmica Donosti recibir esta medalla con mucha emoción, como un impulso a la labor que realizamos para que la gimnasia rítmica y el deporte femenino sean más visibles, tengan más apoyos y el reconocimiento que se merecen. Cómo no agradecer a las familias que hace ya 30 años iniciaron este proyecto y a todos los que a lo largo de este tiempo lo continuaron con ilusión y gran dedicación, y sin los cuales hoy no estaríamos aquí. A la Federación Guipuzcoana por su apoyo y a los colaboradores por sus aportaciones tan bienvenidas. Agradecer también a nuestras entrenadoras, que
que con mucho cariño y entrega trabajan a diario con las niñas y niños. Y, por supuesto, a las gimnastas, por su ilusión y esfuerzo en la práctica de este deporte tan maravilloso. Ellas son las que, campeonato tras campeonato, lucen con orgullo el nombre de nuestra ciudad. La gimnasia rítmica no es solo un deporte, sino un estilo de vida. Un estilo de vida que te forma como una gran persona. Eskerrik asko denei eta gora Donostia. Bueno, orain, zuen omenez, Asier Rios eta Ainhoa Arregi dantzariek Raimundo Sarriegi ohorezko kontrapasa dantzatuko dute. Tira ba, ekitaldiaren amaiera aldera heltzen ari gara. Baina amaitu baino lehen, nola ez, Donostiako martxa entzun eta kantatuko dugu elkarrekin Donostiako udalaren txistulari taldearen eskutik. Mila esker berriro menduei, mila esker ere Eusko Jaurlaritza eta Aldundiko ordezkariei, eta oso ondo pasa San Sebastian egunean. Gora Donosti!
Orain mesedez, datozela udal ordezkariak, saridun eta alkatearekin familia argazkia ateratzeko.